No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. Y lo adelantamos entonces al principio de este programa. Desde este jueves, todos los colegios, pese al estado de la comuna, pese a la fase en la que se encuentran en el plan paso a paso, van a poder retomar sus clases presenciales. Esto está generando polémica en el gremio de los profesores y queremos conocer cuál es su perspectiva, cuál es su opinión respecto a esta medida que está tomando el Ministerio de Educación. Para eso ya está con nosotros Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores acá en la región metropolitana. Muy buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes, Nicolás. Un gusto estar acá para conversar sobre este interesante y trascendental tema, me parece. Y polémico tema, hay que decirlo también. Hay hartas diferencias ahí entre los profesores y el Ministerio de Educación, al menos sobre este regreso a clases. Partamos dando un contexto. Más de 120 organizaciones participaron de estas llamadas jornadas de escucha ciudadana de educación y pandemia, donde participaron, por ejemplo, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, el ministro de Educación, Mario Figueroa, y también el vocero de gobierno, Jaime Belolio. En estas instancias pudo estar presente el Colegio de Profesores. Sin embargo, al parecer, muchas de las demandas que ustedes exigían como gremio no se están materializando en este concepto de la nueva presencialidad en los colegios. En lo concreto, ¿cuáles eran sus propuestas y si estas se vieron materializadas o no en esta idea del regreso a clases? Sí, bueno, primero decir que yo creo que no es una polémica entre el Ministerio de Educación y los profesores, ¿eh? Yo creo que es una polémica del gobierno con la ciudadanía, porque me parece a mí que es prevalece bastante el sentido común de la gente, y cuando digo la gente, en este caso me refiero a las comunidades escolares, apoderados, apoderadas, profesores, nosotros, pero también estudiantes, asistentes de la educación, y en general la ciudadanía que ha seguido el tema, yo creo que se da cuenta que hay una cuestión de una imposición que quiere hacer el gobierno, y para lo cual realiza distintas, y ha realizado desde prácticamente cuando partió la pandemia, ha hecho permanentes esfuerzos por forzar un retorno a clases, cualquiera sean las condiciones, y esta operación a la que tú mencionas, esta última de instalar una supuesta participación de escucha activa, que yo creo que no puede haber un concepto más contradictorio que el gobierno usando el concepto de escucha activa cuando lo que hace es exactamente lo contrario, hace imposición activa, que me parece que es lo contrario, y efectivamente nosotros no hemos sido escuchados en nuestros planteamientos. Yo te puedo decir que durante el año 2020, cuando a mí me tocaba presidir el gremio a nivel nacional, tuvimos muchas ocasiones en que enviamos proyectos, enviamos propuestas por escrito, formales, serias, bien estudiadas, con asesoría de especialistas en lo que no era nuestro campo, como es la epidemiología o la parte sanitaria, y nunca tuvieron ni siquiera respuesta. Nicolás, con eso te digo todo. Ni siquiera respuesta, acuso, recibo, señor presidente del Colegio de Profesores, recibimos, hemos estudiado esto, lo vamos a... Nada, ni siquiera un acuse recibo. Entonces, que venga el gobierno a hablar de escucha activa es casi irrisorio, y en términos reales y concretos, nosotros lo que estamos planteando son cuestiones que se basan en la evidencia y en la información que nos entregan los expertos y especialistas. Es decir, para nuestro entender, la reapertura de colegios con clases presenciales se puede hacer cuando la pandemia esté en niveles de control mucho mejores que los que tiene actualmente Chile. Todavía no ha controlado la pandemia, no ha llegado a los niveles de países europeos en tasa de contagio diaria, en número de personas fallecidas, en positividad de los exámenes PCR, en ninguno de los indicadores que nos han enseñado durante este tiempo, que son los que se deben considerar, ninguno Chile los tiene controlados. Y por otro lado, que estén las condiciones sanitarias para cumplir los protocolos, porque una cosa es que tú hagas los protocolos teóricos y otra cosa es que en términos prácticos eso se vaya a poder cumplir. Y en el 90% de los colegios en Chile, esos protocolos famosos de los que se llena la boca el ministro de Educación no se van a cumplir porque no están las condiciones. Y creemos que es básico, elemental, que obviamente los protocolos se puedan cumplir y los colegios estén en situación de cumplir esos protocolos. Mario.
¿Y estos protocolos tienen que ver netamente con las cifras de contagio, como tú bien lo referías en tu respuesta, o tiene que ver también con quizás la disposición a tomar ciertas medidas para que este retorno sea realmente seguro? No, los protocolos nos referimos nosotros a la serie de procedimientos que se tendrían que seguir y medidas que se tendrían que implementar para que, digamos, estando en pandemia, pero en una pandemia controlada, en niveles, digamos, mucho menores de los distintos indicadores, esos son los indicadores sanitarios, ese es un campo. Y el campo de los protocolos se refiere a que estando esas medidas, esas condiciones sanitarias, se implementen una serie de procedimientos y estén disponibles las condiciones para tomar esos procedimientos al interior de las escuelas en el funcionamiento cotidiano de ese retorno presencial. Eso es lo que nosotros decimos no está, porque se dice, por ejemplo, distancia física. Yo estuve ayer hablando largamente con un especialista, el doctor Jaime Acevedo, y me decía que hoy día lo que ya está en evidencia científica es que son los aerosoles el elemento fundamental para el contagio. Los aerosoles, más que la saliva o las gotitas o el virus en las manillas o digamos, en distintas cosas materiales. Las formas de contagio más populares, las que más se han conocido. Exacto, no son esas. La evidencia ya ha ido demostrando, porque obviamente con el paso del tiempo el virus se va estudiando mejor, son los aerosoles, es decir, aerosoles que quedan suspendidos en el aire. Por lo tanto, el elemento central para enfrentar el virus es la ventilación. Y los colegios en Chile, hoy, muy pocos tienen condiciones de ventilación que permitan que en invierno estén las condiciones de ventilación, porque uno diría en verano, bueno, se podrían hacer las clases en los patios, se podrían tener todas las ventanas abiertas, pero en invierno eso no es posible. Entonces, ese es un protocolo que no se va a poder cumplir. No están en la mayoría de los colegios los presupuestos para tener disponible el alcohol gel en la cantidad necesaria. Si tú tienes un colegio con 1.500 alumnos, por decir algo, es mucho alcohol gel que se necesita. Cantidad de mascarillas certificadas que efectivamente protejan, no que den una apariencia de protección. Y las mascarillas, según esta conversación que tenía con este especialista, tienen que ser efectivamente mascarillas de una cierta calidad en cuanto a la tela, también en buen ajuste. Eso no existe en los colegios. ¿Qué haces tú con un estudiante que no llega con la mascarilla adecuada? Lo dejas en la clase, lo mandas a la casa, ¿qué vas a hacer con ese estudiante? Si es niño pequeño, ¿cómo lo vas a hacer? Vas a tener que entrar a qué, a hacer qué, si no tienes el colegio, si el colegio no tiene mascarillas disponibles. Y así, los baños, hay otra cantidad de elementos que se tienen que considerar en los baños. Eso es lo que nosotros decimos que no están las condiciones para cumplir los protocolos hoy día en los colegios. Mario, ¿y qué pasa con aquellos establecimientos que sí cumplen estas condiciones? Que, por ejemplo, puedan tener espacio para la ventilación, áreas segmentadas, el espacio suficiente para mantener este distanciamiento físico o la entrega de mascarillas, porque ahí también existe una posición por parte de los apoderados o un grupo de ellos que dice: mi hijo sí tiene el derecho de poder aprender, de poder asistir al colegio, de compartir con sus compañeros. ¿Cómo se pone en jaque esta realidad que hacen evidente ustedes como cuerpo docente versus las intenciones por parte de los apoderados de enviar a su hijo al colegio siempre y cuando se respete estas condiciones mínimas sanitarias? Bueno, aclaremos que estás hablando del 10 o el 7% de los colegios de Chile. Hablemos de eso primero. Y apoderados pertenecientes a esos segmentos, que son básicamente los que han estado haciendo más revuelo con este tema y donde han tenido muchísima, presencia comunicacional. Los medios le han dado mucho espacio a apoderados que representan la realidad del 7%, que son los colegios particulares pagados de Chile. Esos colegios tienen condiciones que son muy distintas del resto del país. Entonces, si te parece, hablemos del 7%, pero yo estoy hablando del 93%. En el 93% de los colegios de Chile no están esas condiciones. No están los recursos materiales, los estudiantes van a clases en transporte público en su gran mayoría, no van a dejarlo, no los va a dejar el chofer de la familia, no van en sus vehículos particulares, un alto porcentaje, algunos sí, pero la gran mayoría no va en vehículos particulares. Los profesores y profesoras también, y los trabajadores también se trasladan en transporte público. El transporte público es un punto de alto riesgo, ya es un punto de alto riesgo y lo va a hacer más si ingresan
una serie digamos, 4.200.000 personas se empiezan a movilizar. Entonces sí, podemos hablar del 7%, y el 7% a lo mejor puede tener condiciones privilegiadas, de hecho han estado funcionando, tienen distanciamiento, tienen la ventilación óptima, les compran purificadores de aire, los colegios tienen esos recursos y esos materiales. Está bien, puede ser que ahí haya una situación que sea distinta, pero en el 93% restante esas condiciones no están. Mario, por ejemplo, dentro de las claves de esta nueva presencialidad está la idea de que es voluntario, que el estudiante o su padre puede decidir si envía o no a su hijo o hija al establecimiento. ¿Ustedes, pese a esta condición, igual mantienen su postura de que o son todos o es ninguno? Es que lo que pasa, Nicolás, es que el sistema escolar, con la crisis que se ha vivido, que es una crisis grande, nosotros somos los primeros en asumir que nunca había habido en la historia de Chile una crisis educacional como la que hemos tenido de 1 año y medio con los colegios cerrados. Eso no había ocurrido nunca en Chile, en toda su historia, ni para el golpe de Estado, ni para las catástrofes, ni para guerras civiles que hubo en distintos momentos de la historia. Nunca los colegios cerraron la cantidad de tiempo que han cerrado este año, en esta pandemia. Por lo tanto, es una crisis real y se ha debido afrontar de la mejor forma que se ha podido. Yo creo que no ha sido tan deficiente la respuesta que se ha dado de implementar las clases online o distintos formatos a distancia. Entonces, cuando tú tienes un sistema que ya funciona con muchas dificultades porque hubo que asumir una situación emergente, inesperada, no deseada y bastante compleja, como es que los colegios no funcionen, esta famosa solución de las clases híbridas nosotros creemos que pedagógicamente no es lo correcto. Lo correcto porque finalmente no vas a hacer ninguna de las dos cosas. Si tú tienes 10 alumnos en la sala y 30 online, y tienes que como profesor atender a ambos, pedagógicamente eso es incorrecto. No puedes tú tener tu cabeza dividida en una pantalla donde hay 30, a los cuales tienes que atender cuando haces clase online, tienes que atender a los distintos estudiantes, tienes que ir viendo igual la particularidad de cada uno de ellos. No es simplemente que pones un PowerPoint, ¿no es cierto?, y salves el que pueda. Un buen profesor no hace eso y la gran mayoría no es lo que hace. La gran mayoría de mis colegas va haciendo un trabajo lo mejor desde el punto de vista profesional, pero no puedes hacer dos cosas tan distintas a la vez, como que un médico estuviera haciendo una cirugía y en simultáneo estar haciendo la cirugía estuviera atendiendo la consulta. Eso no va, no es lo correcto. Puede hacer consulta en un determinado momento o puede hacer cirugía, pero no puede hacer las dos cosas simultáneamente. Lo mismo pasa con las clases online. Entonces, es pedagógicamente hablando incorrecto lo que está planteando el Ministerio de Educación cuando dice de un curso de 40 alumnos, si hay 3 que quieren ir a la clase, vayan y los atendemos, y a los otros 37 los vamos a desatender. Eso es lo que va a ocurrir, los vamos a desatender, no los vamos a poder atender adecuadamente en un sistema que ya es complejo, por atender esos 3 que el ministro quiere mostrar, ¿no es cierto?, que los colegios están abiertos. Porque esas son las proporciones, además. En los colegios que se han abierto, Nicolás, las proporciones son esas. 3, 4, 5 van por curso a la presencialidad y el resto no asiste a la presencialidad porque las familias no tienen confianza para enviar a sus hijos en las condiciones en que se está planteando hoy día la seguridad sanitaria en los colegios. Mario, y a más de 1 año y medio ya con esta realidad de las clases híbridas y obviamente las complicaciones que se han visto durante ya más de año en pandemia, ¿qué otras emergencias han debido superar los profesores más allá de las complicaciones técnicas, por ejemplo? ¿O qué mecanismos se han dado cuenta que son efectivos para que sus clases sean realmente educativas y los niños puedan aprender pese a la distancia? Mira, la mayor dificultad yo diría que es el problema de los problemas de conectividad. Que hay 2 tipos de problemas de conectividad. Uno es el de las familias que no tienen aparatos, dispositivos adecuados, hay un teléfono en la casa conectado a internet y hay 5 personas en esa familia, o hay un computador para 5 personas, y la conectividad deficiente en muchas regiones, en muchas zonas del país, que es un reflejo de también lo injusto que es nuestro país en muchas materias y aquí también.
esa desigualdad que es tan brutal en nuestra sociedad también se expresa en la conexión a Internet, que ya no es un lujo. A estas alturas, ¿quién puede decir que la conexión a Internet sea un asunto simplemente recreativo? La conexión a Internet hoy día es indispensable para la vida cotidiana. Y hay zonas del país que son chilenos y chilenas como cualquiera de nosotros, como también como los que viven en Vitacura, Las Condes, que tienen una conectividad full, máxima y de mucha calidad, versus zonas del país o dentro de la misma ciudad de Santiago, pero también en regiones, que la conectividad es de pésima calidad, pésima. Entonces, ahí hay un problema real que hemos tenido que enfrentar y donde lamentablemente ha habido muy poco apoyo, porque ha habido muy poco apoyo. Nosotros hemos denunciado en estos días recientes la situación de que hay un programa del propio Ministerio de Educación que entrega computadores a niños de séptimo, notebook, alumnos destacados de colegios particulares subvencionados y a todos los estudiantes de séptimo de colegios municipales. Debieron ser entregados en marzo y estamos a mediados de julio y todavía no se entregan, por ejemplo. Y esas son dificultades reales con las que nos tenemos que enfrentar los profesores y profesoras, porque uno contaba con que esos niños iban a poder tener esos computadores. No ha habido mayor apoyo, ni tampoco se ha exigido a las empresas de telecomunicaciones, cosa que en situación de emergencia como la que estamos en Chile y con las atribuciones que el estado de emergencia le entrega al presidente, él perfectamente pudo imponerle a las empresas de telecomunicaciones que generaran la conectividad adecuada e igualitaria en todas las zonas del país, porque hoy día es indispensable para el teletrabajo, para estudiar, para hacer gestiones, para hacer tramitaciones, etcétera, etcétera. Y sin embargo seguimos con zonas del país que tienen una pésima conectividad. Yo diría que esa ha sido la principal dificultad, aparte obviamente del hecho de que nosotros no teníamos una expertise en este trabajo a distancia y nos hemos tenido que ir haciendo sobre la marcha, pero creo que en general el profesorado ha respondido bastante bien a la exigencia. Mario, ¿y qué podemos hacer en este contexto entonces? Porque ya hay otros países que, por ejemplo, están tomando medidas porque consideran que hay que aprender a vivir con el virus, que hay que adaptar nuestro día a día o nuestra cotidianidad a la presencia de esta pandemia. Nosotros podemos adquirir, por ejemplo, esos ejemplos y tomar alguna referencia o qué proponen ustedes como gremio para poder hacer un poco más llevadero esta realidad por parte de los profesores. Claro que sí, pues. La propuesta que nosotros estamos haciendo es tomando la experiencia de otros países, los países europeos o Israel, que aquí lo citan mucho, como ejemplo, ¿no es cierto? Porque incluso hace unas semanas atrás aparecieron quitándose las mascarillas, tuvieron que volver a las mascarillas en todo caso ahora, claro. Pero en todos esos países que se volvió a las clases presenciales, se volvió cuando la pandemia tenía niveles de control mucho mejores que los que ha logrado Chile. Chile no ha logrado buenos niveles de control de la pandemia. Siempre ha estado entre los 10 países con los peores indicadores en tasa de contagio por millón de habitantes, porque claro, si me vienen a decir que en la India hay 100.000 contagios diarios, y yo te digo que en Chile cuando llegamos a 9.000 teníamos mucho más contagios diarios porque la India tiene 1.200 millones de habitantes y Chile tiene solo 22 millones de habitantes. Por lo tanto, 9.000 que tuvimos en Chile es mucho más que los 100.000 de la India, mucho más. Entonces, cuando esos países, los países que se ejemplifican como países que han ido volviendo a una suerte de normalidad, digamos, relativa, son países con mucho mejores tasas de contagio. Por lo pronto, nosotros decimos que lo primero es que no creemos que en invierno sea posible volver a las clases presenciales, creemos que es una medida demasiado irresponsable y de altísimo riesgo. Y nos preguntamos quién se va a hacer responsable si hay personas que mueren o enferman gravemente producto de esta decisión. En invierno no es posible ventilar las salas de clase en salas que ya son extremadamente frías. Nosotros antes de la pandemia habíamos denunciado cómo en muchos lugares de Chile las salas de clases no tienen calefacción y se está dentro de la sala con temperaturas de 0 grados, 1 grado, 2 grados, que no es lo adecuado para funcionar. Así que decimos por de pronto que en invierno nos parece extremadamente irresponsable como pretende el ministro ahora volviendo de las vacaciones. Y creemos que hay que tener cautela en esto y esperar a cómo evoluciona la pandemia por un lado, que ha venido a la baja, pero no sabemos qué va a pasar con la variante Delta, todo el mundo está expectante a qué va a pasar con esa variante, los mismos especialistas lo dicen, y luego ver si atendida, ¿no es cierto?, la estacionalidad de que pase el invierno, y los países europeos que volvieron a las clases y que nos ponen el ejemplo y nos muestran los niños en clase,
lo hicieron en primavera y en verano, no en invierno. Entonces creemos que es un asunto que hay que ir con mucha más cautela que la forma en que lo está planteando el gobierno. Harta aristas que hay que evaluar entonces para ver si realmente se puede concretar esta estrategia del regreso a clase de manera presencial, o al menos que sea perdurable por el tiempo. Tenemos harta aristas que seguir conversando contigo, Mario, en este capítulo de Tarea de Tecnología, pero ahora vamos a saludar a nuestros amigos de Diatec, porque los videos interactivos, las cápsulas educativas e infografías son solo algunos de los recursos que Diatec tiene para ti. Saben que la interacción y el aprendizaje de los alumnos es fundamental para desarrollar una buena base de enseñanza. Es por eso que en Diatec son tu mejor aliado en la creación de recursos de aprendizaje online. No solo gestionarán la creación del contenido en variados formatos digitales, sino que también te ayudarán a desarrollar una plataforma web personalizada y con soporte técnico continuo. Conoce sus opciones y amplía tus posibilidades en www.diatec.cl. Está toda la gama de alternativas que ofrece Diatec para la capacitación, no solamente de los trabajadores, sino también el proceso de aprendizaje de los niños. Nosotros hacemos ahora una pausa musical, ya regreso, seguimos conversando con Mario Aguilar sobre el regreso a las clases presenciales en comunas con cuarentena. No te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética. Somos divoxradio.com.